Si Él es tu hijo y te adora, ¿por qué está pasando esto? Con gracia y con misericordia me dijo, estoy preparando una morada para Él. Una promesa puede recibirse en un solo instante, pero el carácter necesario para sostenerla se forma solamente en el desierto. Muchos creen que el proceso comienza cuando aparecen los problemas. No, doy gracias por el proceso. Eso me ayuda a fortalecerme, a buscar forma de hacer las cosas distintas. La serie se llama Promesa, Proceso y Propósito y está basado en la vida de José. La primera prueba que vamos a ver en esta noche, y va a ser la primera que va a dar la apertura a todo esto, es la prueba del orgullo. Y hay una pregunta que siempre me hago y digo, bueno, una de las cosas más duras que tenemos nosotros a que morir es el orgullo. De hecho, cuando hablamos de la cruz y Cristo, el Señor Jesús dice, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego podemos seguirle. La cruz de la salvación no la podemos tomar nosotros porque solamente lo podía hacer nuestro Señor Jesús. Pero la cruz de morir al hombre viejo nosotros permanentemente y todos los días es una labor de nosotros. Y una de las cosas más importantes y más duras en nuestra alma es llevar a la cruz el orgullo. Esa es la que más cuesta. Es más, el orgullo habla. No te das cuenta que estás en el grupo con tus amigos o estás donde estés en el trabajo y alguien dice, no, yo quiero hablar y además quiero dejar mi pensamiento. Es que yo creo, es que es así. Y normalmente tomamos patrones que son de nosotros mismos y juramos además que nosotros lo sabemos. Ahí puedes ver el tema del orgullo. Te voy a colocar una cortita. Cuando sacamos una foto en grupo y estamos con el dispositivo y hacemos el zoom y lo agrandamos, ¿dónde vamos? A ver cómo quedamos nosotros. ¿Sí o no? Un niño pequeñito de 1 o 2 años con juguetes, viene el primito, el amiguito y lo que sea, y no quiere compartir el juguete. ¿Qué es lo que dice? Mío, mío. Primero tenemos esa situación del egoísmo y no queremos compartir tampoco. Por eso que la prueba que vamos a hablar ahora de José es bien interesante. Dios puede darte una promesa hoy, y de hecho la tiene para cada uno de nosotros, pero tu carácter debe crecer. Ahora bien, en este medio, acá por lo menos en Bolivia, a veces entendemos carácter por la manera en que hablamos. Ese es de carácter fuerte. Estamos diciendo, mal entendiendo lo que es carácter, estamos diciendo que es agresivo, que es una persona que es como la leche hervida, que habla rápidamente, que dice lo que piensa, y no todo se puede pensar de esa forma o en esa línea porque las palabras tienen poder. Entonces, carácter es lo que se forma en nosotros y normalmente confundimos con temperamento. Temperamento es con lo que nacemos cada uno de nosotros, que es algo intrínseco, natural. Entonces, ¿tú quieres ver realmente cómo es el temperamento de una persona? Vas a verlo en un partido de fútbol, ya que estamos en el mundial, vas a ver peleas como que alguien le patea a alguien y se da la vuelta y quiere brincarle, tú vas a ver eso. ¿Cuándo se ve el temperamento realmente en nosotros? Cuando estamos en momentos de crisis. Ahí se puede ver. Entonces te sale el indio y la tribu completa. Pero carácter es algo que se forma conforme vas pasando el tiempo y vas aprendiendo a poder llevar algo. El carácter realmente después, en un cristiano, en lo espiritual, se trata del fruto del Espíritu Santo que tiene 9 componentes. Amor, paciencia, benignidad, templanza. ¿Me entienden? Entonces nosotros decimos una persona de fuerte carácter, la persona que grita, que habla. No tiene que ver con eso. Ven que se dan cuenta que muchas veces a la que no es carácter le llamamos carácter y estamos confundiendo con temperamento. Es de carácter difícil. Esa palabra también fuera de contexto. Así que tu carácter debe crecer antes de que puedas sostener aquello que Él te prometió. Y van a ver que es tan interesante esta historia, se va a pegar muchas veces a lo que estamos hablando. En el libro de Génesis capítulo 37, voy a leerte un pedacito y dice lo siguiente. Escuchen esto. Muy bien. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años. Bienvenido. 17 años de edad. Solamente escucha, aquí está el personaje principal en la historia. ¿Ok? Y era pastor de ovejas con sus hermanos. El joven José estaba
con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Esas eran 2 concubinas que tenía su padre. Las mujeres de su padre, José informaba a su padre. Escucha bien qué es lo que hacía. José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Es una familia disfuncional, de hecho. Hay 2 esposas que son hermanas, pero además ahora tiene 2 concubinas. Un hombre, 4 mujeres. Un hombre, hasta ese momento, además con 12 hijos y una hija. Yo quiero que te imagines, por eso digo que es importante irnos a la historia bíblica y entrarse dentro de ella. ¿Cómo creen que era la relación de hermanastros, vamos a llamarle así? Un mismo padre, pero en diferentes mujeres. Algunos hermanos de padre y madre y otros no, por supuesto. ¿Cómo era el ambiente de esa familia? ¿Cómo se creen ustedes que funcionaba esa familia? Porque dice que José iba y vigilaba, era el menor, pero iba y vigilaba a los más grandes y contaba de la mala fama ¿a quién? A su padre. Es algo curioso. ¿Te imaginas cómo funciona esa familia o más bien cómo no funciona la familia? Porque hay envidia, hay ego, hay problemas. Entonces, capaz que una de las cosas, pase por favor, bienvenidos. Una de las cosas que mejor nosotros podemos entender es esto. Pase, tomen asiento, bienvenida, Abril. Y es esta situación que está pasando. Si es tan difícil hoy tener un matrimonio y sostener una mujer, imagínense tener 4 mujeres. La complejidad que lleva, ¿ok? Piensen cómo podría ser. Métanse en la historia. Yo les invito a que se metan a la historia. Tuve la dichosa oportunidad de estar en Israel 3 veces. Y la geografía bíblica te permite entrar a lugares que de repente cuando solamente ves la Biblia, no estoy diciendo que no puedas hacerlo porque el Señor bien puede llevarte en el espíritu a entrarte a esas profundidades, pero te permite ver cosas muy interesantes. De hecho, cuando llegas a Israel te dicen, lo que viste en la Biblia en blanco y negro se te va a volver a colores, porque es una tierra llena de historia y vas entendiendo cosas. Eso te ayuda. Por eso es que meternos dentro de la historia y ser parte de ella para ver cómo pensaba José, cómo pensaban los hermanos de José. Y además dice que le aborrecían. Y después va a desencadenar en algo mucho más fuerte, porque la historia de José es que acaba vendido como un esclavo por sus mismos hermanos. Era tanto el odio y luego querían matarlo. O sea, esto tiene matices muy fuertes, no son simples. ¿Ok? Entonces, Israel dice, escuchen ahora, la anterior semana hablamos acerca si hay padres que amamos más a algunos hijos o preferencias. Y ahí quedó en el aire. Algunos dijeron, los hijos son como las manos, los dedos de una mano y son distintos. ¿Ok? Cada quien tiene su propia opinión. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso él le hizo una túnica de diversos colores, hasta lo vistió distinto. Le puso Gucci. No dice Gucci, pero era una túnica buena. ¿Ok? Al ver sus hermanos, escuchen, en el verso, estoy leyendo Génesis capítulo 37, verso 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más, escucha bien lo que pasa, que a todos ellos lo odiaban. Es algo para nosotros como padres el cuidado que debemos tener con qué. Cuando nos sentamos y hablamos con nuestros hijos, no dejar la sensación ni la preferencia como padres, porque dijimos que la escritura la traemos para vivir acá. Y ustedes, jóvenes que van a ser futuros padres y madres, tengan ese tino de saber tener la atención para cada uno de sus hijos en su futuro. Entonces, ¿qué hacían? Les dice, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. O sea, todo el mundo le quería brincar a José. Era el menor. Tenía una vestimenta espectacularmente distinta a sus hermanos. Y aquí arranca el problema. Pero aquí arranca también una promesa. Y esa promesa la vamos a ver. Todos tenemos una promesa. La serie se llama ¿qué? Promesa, proceso y ¿qué más? Y propósito. Las 3 P's. Como un acróstico, pero esta primera prueba es la prueba del orgullo. José tuvo un sueño y ahí empieza la historia. La vida de José no comienza en el palacio, por cierto. José es aquel que administraría luego en el futuro los graneros de toda la tierra. Iba a hacer los mejores negocios sobre la tierra. Este hombre, el don que tenía, no se ve a José haciendo ningún milagro en la Biblia. Lo que sí tiene es un don de Dios de interpretar los sueños y de ser un gran administrador financiero en la Biblia.
tanto que se convierte en el Prime Minister de Egipto, que era el imperio en ese tiempo sobre toda la tierra. Así que tómenle atención a lo que está pasando acá, porque acá vamos a ver fenómenos financieros, por ejemplo. Vamos a ver ciclos. A lo largo de estas 10 sesiones que vamos a tener sobre la vida de José, vamos a ver eso. Tenía apenas 17 años. ¿Cuántos años tienes, Matías? Te falta un añito para llegar al tiempo de José. Otros no nos hemos pasado, pero la vida sigue ministrando. Y a ustedes que están más atrás les falta todavía 2 y 3 años, pero por ahí va. Tenía 17 años, era amado por su padre. Hay un destacamiento muy especial. Más que sus hermanos, y eso destacó que lo odiaran a José. Entre la promesa y el cumplimiento hubo aproximadamente 13 años de proceso. Yo quiero colocarte algo muy importante. ¿Cuánto estarías dispuesto para un sueño que te coloque Dios para llevarte desde el sueño, que es la promesa, hasta el cumplimiento? Nosotros somos del tiempo del fast food, de pedidos ya, ¿verdad? De microondas, de economía de microondas. Quiero poner un peso y sacar 10. Somos de los que cuando está mal el internet, ¡wow! Y si no lo tenemos el internet, peor. Y si no tenemos batería en el dispositivo, estoy muerto. Pregunto, ¿cuántas horas utilizas en tu celular, por ejemplo, en el día? Honestamente, abre ahí tu dispositivo, ahí porque ahí lo dice. Lo peor es que está registrado, igual que el mío. El mío está marcando 6 horas y sus 20 minutos. Soy honesto delante de ustedes. Y antes era solamente la generación de ustedes jóvenes, no, hoy también es en la nuestra, para que no estemos haciéndonos acá los que estamos súper bien. Ahora bien, ¿todo lo queremos rápido, sí o no? Pero hay procesos que van a durar años. ¿Cuántas horas, Sebastián? 10 horas. Y Sebastián se pone en un tema que él dice, me voy a poner en modo búho. Eso significa que el tipo va a estar como 12, 1, 2 de la mañana y sigue encendido en el celular, al dispositivo que fuera. Y si no tuvieran internet, ¿qué hicieran? Porque en este tiempo no hay internet, ¿ok? Estamos hablando de 4,000 años atrás, más o menos. Muy bien. 17 años, 13 años de proceso. Y la primera cosa que Dios iba a empezar a procesar era el orgullo. Que es la primera cosa que el Señor empieza a procesar cuando venimos a los pies de Cristo. Es tu orgullo, mi orgullo. Y el orgullo, dijimos, ¿dónde se puede llevar? Solamente a la cruz. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Tú no puedes subir a la cruz para salvarte. Solamente el unigénito, Cristo Jesús, podía hacerlo. La cruz que a ti y a mí nos corresponde tomar es el orgullo, es el miedo y muchas cosas más, y clavarlo en la cruz. Es decir, llevo voluntariamente. ¿Cristo cómo fue? A la cruz. Mucha gente puede pensar que fueron los romanos junto con los del Sanedrín en ese momento, y realmente el Hijo de Dios, el unigénito, fue de manera voluntaria. El libro de Isaías dice, y fue al matadero como una oveja sin decir ninguna palabra, como un cordero que no tenía que decir nada. Podía haber hecho todo, mas sin embargo es la voluntad de él. Él nació para subir a la cruz. Y también tuvo su proceso en la tierra, porque él iba a ser el punto de referencia, el norte de cada uno de nosotros en los procesos. De hecho lo es, lo vamos a ir tocando. Era amado, pocos aceptan el proceso, por supuesto. ¿A quién le gusta? Si yo te haría, por ejemplo, hoy día un seminario hermoso sobre finanzas, te vas a volver millonario en 7 años. ¿Lo podría vender? Aquí hay marqueteros, Matías, Andrés, Sebastián. ¿Se vendería el curso si le digo a la gente que en 7 años vas a ser rico? O te lo voy a poner peor todavía, en 10 años. Ven y yo te enseño en 10 años. O suena mejor, 5 pasos para volverte millonario. Y luego te doy mi testimonio, pero te lo recorto el proceso y te cuento lo que tengo ahora, y te cuento que empecé con $100 mi compañía, éramos 4 socios y nos hicimos millonarios. ¿Cuál te gusta más? Pregunto. Hola, ¿qué se vende más? La historia, la conexión. Sí, pero si yo digo que voy a tardar 10 años, ¿vendo mi producto? Porque no nos gusta el proceso. Todos miran el éxito de una persona, pero nadie mira el recorrido de la historia, que le llaman ¿qué? El viaje del héroe en marketing. Aquí es el viaje del héroe. Y van a ver cómo vive. Y van a ver cómo se ha sido procesado. Y esta historia de José se repite y la vivimos nosotros. Pero tenemos que tener la disposición para vivirla.
Por eso la trajimos a enseñanza, porque está en Génesis, porque había una continuación de lo que estábamos haciendo, pero por sobre todo porque iba a dejar un mensaje de proceso. Y la primera prueba que Dios le permitió en la vida de José fue la prueba del orgullo. Yo diría que no le permitió, a la cual le sometió. Génesis capítulo 37, verso 5 dice lo siguiente, continuación de lo que les leí antes. José tuvo un sueño. ¿Tú tienes sueños? Empieza con sueños. Una de las formas más frecuentes que Dios te va a hablar es a través de sueños. Primero es la palabra misma escrita. Hoy estábamos con Sebastián hablando acerca de un muchacho profeta de Venezuela que profetizó el sismo. No sé si lo han visto en redes. ¿Okay? Yo lo seguí hasta un momento y luego cuando amplié el seguimiento sobre él, por ejemplo, empecé a mirar que este muchacho estaba totalmente perdido y estaba haciendo cosas erradas, blasfemando y cambiando la palabra de Dios porque se arrogaba ser el Mesías. Y él decía que era el Hijo de Dios y que sobre él estaría cayendo todos los males. Y entonces Sebastián me decía, pero yo veo que ese muchacho lo que está interpretando, no, Sebastián le decía, hay una cosa muy importante, muchachos, gente, familia. La Biblia es el mejor punto de referencia a la palabra para entender si esas personas están profetizando o lo que están haciendo es un espíritu de adivinación en lo que están diciendo. Vale decir que la fuente de adivinación es el diablo, la oscuridad. La fuente de profecía es el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y cuando tú sabes la palabra, tú la sometes a aquello que escuchas de alguien, hablar de Dios, incluso porque él habla de Dios, por supuesto, y lo sometes a la palabra y lo comparas. Es como si agarraras un billete de $100. Para saber el falso, primero tenés que conocer, ¿qué? El original. De ir de pe a pa de conocerlo. La palabra de Dios te muestra si aquella es una fuente cierta o es una mentira. Y ahí ya no importa, como dijimos esta tarde mientras conversaba, mi pensamiento, lo que yo siento, lo que sea. Yo no digo que no tengas tus propios sentimientos, pensamientos, está muy bien, eres un ser pensante y qué bueno que sea así. Pero cuando se va a ir a contrastar con la palabra de Dios para hablar acerca de la fuente espiritual que se genera, deberíamos todos ir a la palabra. Y si eres más profundo en lo espiritual, empezar a preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hay detrás de esto? Si vas a comenzar un negocio, deberías ir a la consulta, primeramente con el Señor. Deberíamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, volvemos a la historia nuevamente y dice esto, José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. ¿Qué dice antes? Que ya lo odiaban. Hombre, ¿a qué se va a poner peor el odio? Pero ellos llegaron a odiarlo aún más. Y él les dijo, escuchen ahora, todos, tuve un sueño. Resulta que estábamos en medio del campo haciendo manojos de trigo, como se hacía antiguamente, y mi manojo se levantaba y se quedaba derechito, mientras que los manojos de ustedes estaban alrededor del mío y se inclinaban ante el manojo que era mío. Yo soy el tipo de la película. Ustedes van a ser mis siervos, más o menos. Verso 8 dice, sus hermanos le respondieron, ¿acaso vas a ser tú nuestro rey o nos vas a gobernar? Y este no era un tono así como súper suave. No. Este es un término fuerte. Todos pensaban lo mismo. Y por causa de sus sueños y sus palabras, lo odiaron, ¿qué? Aún más. Ya me caías pésimo. Me caías gordo, diría. Y ahora esto está poniéndose peor cada vez que sueña. Y aquí hay algo muy importante. Cuando tú compartes tus sueños de parte de Dios, vas a encontrar oposición. Compártelos con personas que conozcan del Señor y trata de ver aquello que haya un corazón limpio. Tus sueños tienes que saber con quién compartirlos. Y sus palabras lo dieron más. Y soñó José otro sueño más. Dios le hace una promesa. Luego le hace otra promesa. Voy a volver atrás con esa. José recibió una palabra verdadera. Sí era de Dios la fuente. No era una fuente de adivinación. El problema fue no el sueño. El problema fue él. Joven de 17 años, haciendo galantería de lo que Dios le mostró en el sueño. Y como él ya tenía problemas en esa familia disfuncional, él lo estaba mirando a sus hermanos por arriba del hombro. Había orgullo. ¿Dónde? En el corazón de José. Yo voy a ser el más grande. Recuerden que en la cultura antigua y sobre todo judía, el primogénito se llevaba
el control espiritual de la familia, era el que guiaba a la familia y además recibía la doble porción en la herencia. O sea, a este hombre, a este joven de 17 años llamado José, no le correspondía. Pero Dios tiene una visión, tiene una promesa, pero empieza un propósito. Como la tiene contigo también. Como la tiene con cada uno de nosotros. ¿Ok? Con 17 años todavía necesitaba crecer en madurez y en carácter para que pudiera sostener el propósito, porque no podés hacerlo si antes no vas a pasar por el proceso en el cual Dios te va a someter. Otra vez, el proceso no le gusta a nadie. Yo me quisiera pasar de no tener ahorita como un six-pack, ¿verdad? Tomarme una píldora, ¿verdad? Y tener el full físico de hoy a mañana. ¿Y sabes qué? No va a pasarme nunca si no voy al gimnasio. No va a pasarte. Proceso. El orgullo puede disfrazarse de un gran entusiasmo espiritual. A mí me ha pasado. Después le voy a contar esa. Génesis capítulo 37, versos 5 al 11 dice que José cuenta su primer sueño. Los hermanos lo aborrecen. Después cuenta el segundo sueño. Ahora ya no solamente eran las espigas, no eran sus hermanos. Habla del sol y la luna. Está hablando de sus padres que también se van a inclinar y sus hermanos aparecen como una figura de estrellas. Y yo, el hombre de la película de 17 años, el adulado de papá. Aún su padre, dice la Biblia, relata, incluso Jacob empezó a decir esto. ¿Qué sueño es este que tiene este muchacho? ¿Qué le está pasando? No porque el sueño fuera falso, sino porque José todavía no entendía cómo administrar lo que Dios le estaba mostrando. ¿Ok? La revelación de Dios no la tenía. Presumía sobre el sueño. Tenía problemas con sus hermanos. Iba y los vigilaba y era además un bocón. Porque cuando iba y los vigilaba, que papá lo mandaba, él traía reportes. Pregunto entre hermanos, cuando alguien le cuenta la intimidad del otro, ¿cómo te mira el otro hermano? Sobre todo cuando hicieron un pacto de que esas cosas no deberían saber papá ni mamá en esa situación que pasa entre hermanos. ¿Cómo nos miramos? No le cuento más a este o a este. La traición. ¿Cómo se sentían entonces? Yo quiero que te pongas 11 hermanos traicionados y uno en el puesto de bocón. Dime si había que procesarlo o no. Ahí va el camino. Hay una gran diferencia entre recibir una promesa y presumir y hacerte el bueno con la promesa. El orgullo siempre busca reconocimiento antes de tiempo. Quiere el microondas. Eso es lo que buscamos. Nuestra alma, nuestra carne es floja. Y nosotros fuimos creados para vivir en comunidad y en relación. Para un abrazo, para un decirnos cosas, aún para unas pequeñas peleas. Y ahí las vamos solucionando. Para eso estamos. El orgullo siempre busca reconocer antes de tiempo, se apresura y el orgullo siempre habla y se deja escuchar y quieres hablar más fuerte. La humildad espera el tiempo de Dios, pero no tendrás humildad si antes no saco la sustancia que se llama orgullo de tu vida. Y este José nos da una buena enseñanza para vivirla hoy. No para solamente conocer lo que dice la historia bíblica y que se te convierta como una historia que ni siquiera nunca pasó. Sí pasó y está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre está vigente. Todo pasará, mas mi palabra no pasará, porque es palabra del cielo y rige toda la tierra en su eternidad. Entonces, el sueño no fue falso, sino fue porque todavía José no entendía cómo administrar la revelación de Dios, lo dije antes. Recibe una promesa y presume la promesa. La humildad siempre espera, pero el orgullo siempre se apresura y siempre habla, y habla mucho. El proceso comienza el día en que recibes la promesa, aparece el sueño en tu vida y ahora va a venir el tema entonces del proceso. Recuerden bien esto. ¿El Señor fue probado? ¿Sí o no? ¿Cómo? De diversas formas, en específico una. Bajó a las aguas del bautismo, se abren los cielos, se da aquella preciosa palabra, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y luego el Espíritu Santo, escucha bien, la tercera persona en la Trinidad dice, vamos al desierto para que te vaya a tentar el diablo. No Dios, proceso. ¿Lo entiendes? ¿Lo estás captando que el proceso es inevitable? No es una propuesta hoy día que te diga vas a pasar de este punto A al punto Z sin haber hecho un proceso.
De hecho, cuando apruebas un curso, terminas la prueba y accedes al próximo nivel de grado. Así lo deberías entender como un ejemplo que te estamos dando esta noche. ¿Ok? Muchos creen que el proceso comienza cuando aparecen los problemas. No, el proceso comenzó cuando vino el sueño, cuando vino la promesa de parte de Dios. Comienza el mismo día que Dios habla. Eso es el comienzo de aquello. ¿Ok? Desde ese instante Dios empieza a trabajar con nuestro carácter, no con tu temperamento. El carácter es lo que se forma. Porque el propósito nunca será más grande que el carácter que lo pueda sostener. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Alguien va al gimnasio acá? ¿O iba? Sí. ¿Cuántos kilos alzabas? ¿Hacías pesas o algo así? ¿Cuántos kilos puedes levantar en el primer impulso? 65. ¿Empezaste con cuántos kilos? Cuando fuiste la primera vez que entraste al gimnasio y dijiste voy a hacer 20 kilos. Ahora, si te hubiesen puesto 65 kilos de a primera, ¿qué hubiese pasado con tus brazos? O te podías incluso fracturarte. Te caías sobre el pecho y te hacía una fractura incluso en la parte de las costillas. ¿O no? Pues pasa en el proceso que tú vas a ir agarrando fuerza en medio de tu proceso porque tú no vas a ir de 20 kilos a 65 kilos de un solo saque. Vas a tener las pruebas que te van a ir formando para lo que Dios quiere darte. Ya lo tiene preparado, pero hace falta lo que se llama proceso, promesa, proceso, propósito. ¿La estás agarrando? ¿O se me perdieron? Ahí vamos. Porque el propósito nunca será, ¿qué? Más grande de lo que puedas sostener. No puedes. ¿Ok? Dios primero forma al hombre antes de entregarle la posición que le va a dar. Porque si yo llevo un hombre como José de 17 años, sin conocer lo que es sacarse el orgullo y poner humildad, sin que vaya a las otras 9 pruebas que no me las quiero adelantar para que no haga yo el spoiler, era imposible que él se convierta en el administrador máximo de los graneros del mundo, porque iba a tener un hombre que podía tener el dinero, como hay muchas personas que lo alcanzan, pero que se vuelven las personas más petulantes y más intratables que hay, porque no tienen carácter, presumen lo que tienen y se hacen muy visibles porque no han tenido un proceso. Muy bien, la pregunta no es solamente ¿qué soñó Dios para mí? La verdadera pregunta que deberíamos hacernos nosotros es ¿qué está Dios formando en mí mientras espero el cumplimiento de ese sueño, de esa promesa? Dios no solamente quiere cumplir una promesa, quiere formar el carácter en cada uno de nosotros. Y para esto vas a pasar por desiertos. El desierto es donde Dios habla. Los desiertos no son hoy los de Judea, los de Samaria. Los desiertos hoy son los problemas que puedas estar teniendo este día en este lugar, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia tropical, pero estás teniendo dificultades. ¿Está bien? Si no está bien, ustedes me dicen que yo aquí le paro. José recibe una promesa, pero antes de darle la autoridad sobre Egipto, Dios tuvo que quitar la impureza del orgullo, toda autosuficiencia, toda inmadurez. El sueño era verdadero, venía del Padre, venía de Dios. Pero era un sueño y apenas era el comienzo, no era el cumplimiento. No puedes pasar, vuelvo y te repito, de la A a la Z, tienes que ir en el abecedario en ese proceso. Pero el hombre todavía necesita ser formado. Todos nosotros vamos a ser sometidos a procesos. El pueblo de Israel en Egipto, yendo desde Egipto hacia la tierra prometida, fue sometido a un proceso. Y no les gustó ni el desierto, ni el maná que venía del cielo, ni el aire acondicionado que se les puso de día una nube que les daba la sombra y no tenían problema. Por la noche les puso calefacción en el desierto porque bien sabes que bajan 20 o 25 grados y se pone súper frío en el desierto. Dios los protegió y con todo lo que Dios les dio, ellos hablaron en contra de Moisés y en contra de Dios. En medio del proceso, quiero que entiendas algo, no es para quejarte. Es más, te voy a decir que si tú lees, y te invito a que lo veas, el libro de Génesis capítulo 37 en adelante, vas a ver algo. Yo no lo veo en ninguna parte a José, y estoy seguro que se quejó según lo que yo creo, no dice la Biblia, pero en ninguna parte José no dice, ¿por qué me estás haciendo esto, Dios? ¿Por qué si me diste un sueño precioso, yo estoy pasando todo esto? Lo que sí veo en la Biblia, cuando lo vas a ver, dice algo fundamental, pero Dios estaba
con José. Dios está hoy con nosotros y dentro de nosotros en este nuevo pacto. Antes Dios estaba con José, ahora Dios está con nosotros, pero además está en nosotros. ¿Entiendes la gran diferencia? ¿Qué pasa cuando hay problemas en nosotros en medio del proceso y del problema? Pensamos que Dios se olvidó de nosotros y peor aún, perdemos la conciencia de quién nos habita. Porque el proceso te queda en desenfoque y te queda en temor y te queda en miedo. Y aparece algo que el pueblo de Israel lo hizo constantemente como hoy lo hacemos nosotros. La queja, la murmuración. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Uno de los motivos. Tentaron a Dios, murmuraron contra Dios. Estaban en medio del proceso. Por eso es tan importante que cuando estés sometido a la prueba, le des gracias a Dios, le demos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas vendrán a tu vida. Yo no quiero predicarte un evangelio diluido, como un café malo que le echo harta agua para que parezca bueno. No. Yo puedo decirte que Dios te bendice y que Dios te va a llevar y te va a dar la prosperidad, como he escuchado alguna vez, y te bendigo para que tengas la prosperidad económica de José y pongo mis manos sobre ti. Pero también te pongo las manos entonces de la otra dimensión para que pases las pruebas de José. ¿Me dejo entender? No puedo empezar a predicar y enseñar un evangelio que sea diluido, que no sea el real. Cada vez tendremos más falsos maestros, más falsos profetas. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo. No se trata de lo que yo piense, se trata de lo que el Señor dice en su palabra escrita. Y si a eso le sumas de que tú puedas leer la palabra, hablar con el Espíritu Santo, hablar con el Señor Jesús y establecer un relacionamiento, vas a crecer en medio del proceso. Una promesa puede recibirse en un solo instante, pero el carácter necesario para sostenerla se forma solamente en el desierto. Dios está más interesado en que llegues a hacer lo que Él, al lugar que Él te llevará. Y de hecho, de eso se trata en cada uno de nosotros. La edad que tú tengas, no importa, los años que tengas. ¿Cuál es el sueño que crees que de parte de Dios? Y te voy a decir una cosa, ¿cómo sé que un sueño viene de Dios? Muchas veces el sueño se alinea con la misma palabra de Dios. Y si el sueño que tienes o lo que pensaste que viene de Dios se trata solamente de ti, ese sueño no vino de Dios. Porque Dios es un Dios de dar y Dios dio a su único hijo. ¿Te das cuenta? Es un Dios de multiplicar, no es un Dios que se queda con las cosas. Es un Dios que multiplica, es un Dios que siembra, es un Dios que ama. ¿Se deja entender? Si el sueño se trata yo juega contigo solamente, estás embarcado. Ese sueño no vino de Dios. Ese sueño es tuyo. Porque no es un sueño que lleve bien al resto. Es más, los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros es para edificar la iglesia, no es para que te luzcas con los dones, ni para que te quedes con ellos. Es para que los des. Si Dios te dio un don de sanidad, impón las manos para sanar. Mira, en este viaje que fui, apareció un profeta, brasilero él, y me gustó mucho algo que él ministró. Y me ministró bastante, dos de ellos de origen brasilero. Llegó a la conferencia que se llama Reino 360. 3 días de conferencia en Orlando, Florida, una iglesia preciosa. Y este hombre salió y empezó a dar un testimonio de su vida. El hombre salía de cáncer por tercera vez y era un profeta de Dios. Y él dijo, yo no estaba preparado para que mi esposa me cambiara pañales. Entonces uno a veces se piensa, dice, hay pruebas que Dios da. Y yo por lo menos en mi madurez, les comparto esto a todos ustedes y a los que están en la línea. Hace unos años atrás, hablando de cáncer en alguien que me tocó conocer y poder disfrutar de estar escuchando sus canciones, se llama Julio Melgar, lo pueden buscar en línea. Él pasó por un proceso de un cáncer en el hígado. Y un día yo estaba mirando los videos de YouTube. Cuando pasó eso, vi que le estaban haciendo un homenaje, pero una ayuda de recolectar fondos para Julio Melgar. Después vuelvo otra vez al profeta, no te olvides. Y si se me olvida a mí, ustedes me hacen acuerdo. Cuando estuve delante de esa pantalla, era como 7 de la mañana, me recuerdo. Yo conocí a Julio Melgar en un crucero, profetizando, cantando, adorando a Dios con su esposa. Yo ya sabía de la enfermedad, pero cuando yo lo veo, él estaba piel y hueso. Y ya no podía cantarlo, tenía que su hijo, que hoy también canta, subirlo a las gradas. Y los pedazos que él no podía cantar, su hijo terminaba cantándolos. Y a mí me vino tal tristeza al corazón, de verdad. Yo no soy de los llorones,
pero me decís en llanto cuando iba mirando el video y lo que hablaban. Él es guatemalteco. Y justo en este viaje que estuve en Orlando, fui a la casa de mi amigo el pastor Luis Ortiz y hablamos del tema de lo que era, porque el evento se llamaba Cuerpo, Alma y Espíritu, recorriendo las 3 dimensiones. Y hablamos un poquito de Julio Melgar otra vez y me dijo, hay cosas que pasan en nuestra vida, que son pruebas y a veces que tampoco nos cuidamos del cuerpo. Cuando yo estaba llorando, me acuerdo de ese momento, entró mi esposa y me vio allá y me agarró y me dijo, porque también lo conocía. Y yo le pregunté a Dios esto, si Él es tu hijo y te adora, ¿por qué está pasando esto? Y no con voz audible, ni mucho menos. El Señor me respondió ese instante, con gracia y con misericordia, y me dijo, estoy preparando una morada para Él. Fíjate tú esa palabra. Cuando recorres y vas a la Biblia, el Señor dice, yo me voy al cielo y voy a preparar moradas para ustedes. Si no fuera así, no les dijera que hay moradas preparadas para ustedes. Entonces la revelación de Dios, quiero traerte esto a ti, que se conecta con su palabra. Muchas veces. Pero el punto es que además en esa inmadurez yo pensaba que a los hijos de Dios no nos podía pasar, que íbamos a hacer más o menos que sin problemas financieros, que no había problemas de salud, que no había tal cosa, y no es así. Y después tenemos la parte religiosa, que no quiero que seas condenado cuando alguien te dice, algo estás haciendo mal y por eso es que te está pasando esto. No siempre algo lo provocamos nosotros. Hay 3 tipos de tormentas. Hay las tormentas naturales, como hoy pasó tal vez, y pensando en lo que pasó en Venezuela con el terremoto. Hay las tormentas que Dios te va a poner y te va a llevar a desiertos. Y hay las tormentas en las cuales tú te vas a meter por tu misma necedad. A mí me pasó. El otro aprendizaje, yo he contado aquí a ustedes muchas veces que yo perdí a papá a los 13 años. Papá muere cuando yo tenía 13 años. Ronnie de Oliveira se llama el profeta, lo pueden buscar en las redes. Fue abandonado por su padre. Y también de forma graciosa porque fueron 2 días de administración, 3 días intensos de administración preciosa. Y Ronnie Oliveira va a la cárcel porque su padre está preso, no porque fuera bueno, porque había hecho un crimen seguramente, de robo o de otra cosa. No estoy hablando de asesinato porque no sé. Va a la cárcel y le dice, ¿por qué me abandonaste? Y su padre, todo bravo del otro lado, dice, qué bueno que te abandoné. Porque si no te hubiera abandonado, Cristo no te hubiera levantado y estuvieras preso aquí conmigo. Y él dejó un mensaje muy bueno, que inmediatamente me pegó al corazón a mí. ¿Y sabes cuál fue? Cuando yo pierdo a mi padre, dije muchas veces después en el tiempo, pregunté, ¿por qué me quedé? Porque si algo tengo que decirte, el dolor cuando pasan muchas veces que va a llegar el 3 de agosto, que fue la fecha en que murió, 5 días después del cumpleaños de él, todavía me arranca las lágrimas de yo tener que retener a papá. ¿Sabes cuándo? El día que me gradué, por ejemplo, del colegio, no estaba papá. No conocía de Dios tampoco. El día que me recibí de ingeniero agrónomo en Cuba, tampoco estaba papá. Disculpen. El día que compré mi primer carro, 0 kilómetros, con mucho orgullo, tampoco estaba papá. Más aún, el día que nacieron mis hijos, tampoco estaba papá. Pero algo rescaté de todo esto. Y el profeta decía esto. Hay cosas que pasan en tu vida que tenían que alejarte de tu padre. Y yo no estoy diciendo que Dios provocó la muerte de mi padre por si acaso. Yo creo que ha pasado el hombre que me convertí finalmente después de ese suceso de agosto en 1987. Es el hombre en que hoy te puedes venir y ver parado acá. No soy de lo mejor de repente, pero tengo mi esposa, tengo mis hijos. Y lo más hermoso que hace 10 años, 11 años atrás, el del Señor me sacó del lugar de oscuridad. Yo no sé lo que hay en tu vida y las heridas que traes también en tu corazón. De verdad lo digo. Dice la Biblia que lloremos con los que lloran y también nos alegremos con los que se alegran. Y hay cosas que en el diseño, así como la vida de José, desde la promesa, el proceso y al llegar al propósito van a acontecer tantas cosas en tu vida. Y hay cosas que no las entiendo, créeme que no. Ni pretendo tampoco entenderlas porque hay cosas, la mente de Cristo, la mente del Padre es tan grande, mis planes son más altos que los suyos, nos dice a nosotros. Y yo entendí que en todo esto lo único que aprendí ahora es, doy gracias por eso, doy gracias por el proceso. Eso me ayudó a fortalecerme, a buscar forma de hacer las cosas distintas. Pero solo llegué, escucha bien esto, llegué a entender todas estas cosas
o empecé a entenderlas hace 11 años atrás cuando conocí de Cristo Jesús. Cuando Él vino y me rescató. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo elegí como tú tampoco lo elegiste. Cuando Él fue por sus apóstoles, hoy conocidos como apóstoles, Él les dije, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y todos ellos que ves en la Biblia pasaron por procesos. Y no fue necesariamente una promesa, ¿sabes qué? De prosperidad financiera, ni de fama, ni de nada. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de ellos, excepto uno, el apóstol Juan, quien escribe el libro de Revelaciones, es el único que muere de muerte natural, pero está preso en la isla de Patmos. El otro murió quemado. El otro murió cabeza abajo, Pedro, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Vale decir que el proceso de nuestra vida se entiende de momentos lindos, pero también de las pruebas que van a formar tu carácter, tu estructura para sostener lo que Dios ya tuvo en la eternidad, el sueño para cada uno de nosotros. Yo no te quiero desanimar, te quiero animar, pero no te puedo mentir. Porque sería muy malo mentirte y decirte las cosas que no son. Sería muy fácil decir que venga gente y escuche mi mensaje de lo que yo creo que Dios lo puso en mi corazón para que yo te traiga alegría y sea atractivo como si fuera un marketing ligero, liviano y que aliviane además el evangelio por tal y cual de qué, de que me sigas. Yo no soy el Mesías, yo solamente soy un transmisor, un mensajero. Y tengo la obligación y tengo el principio en mi corazón y el temor a Dios para transmitirte lo que creo primero que Dios puso en mi corazón, pero hacerlo de manera sin que aumente el mensaje, ni que reste del mensaje, sino que te transmita de la mejor manera. Solamente hay una gran diferencia que vas a ver cuando veas el libro de José. 17 años. Te voy a hacer el recorrido corto de lo que vamos a hacer. Hay una prueba del orgullo. Esa es en casa. La prueba del pozo, los hermanos lo quieren matar. Le meten dentro de un pozo y deciden en un momento si lo matemos. Y otro dice, no, mejor lo vendamos y lo venden como esclavo. Luego irá a un lugar, a Egipto, y tendrá otra prueba más. Lo comprarán como esclavo. Y la mujer del que lo compró se querrá acostar con él. E irá a la cárcel, entonces tendrá la prueba de la cárcel también. Pero la prueba más grande será la 10ª. Y le vamos a tener la oportunidad de verla. ¿Quieren seguir aprendiendo de este tema? Juntos. ¿Por qué? Porque se vale que puedan leerlo y traer los aportes y que además aprendamos sobre esto. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal y en la misma vecindad. A cada uno de ustedes. Los esperamos entonces el próximo.